Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso junto a todos ustedes con esta transmisión de manera continua a raíz del martirio del líder del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh. En la madrugada de este miércoles, recordamos, luego de asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Todos los detalles, todo lo que va aconteciendo es importante que ustedes lo conozcan de primera mano, así que les invitamos a que no se despeguen de la sintonía de la pantalla de Hispan TV, porque estamos con esta transmisión de manera continua a las 24 horas para informarles precisamente detalle a detalle. Y no solo esto, sino también contar con el más exacto y preciso análisis de los verdaderos especialistas. Está con nosotros a esta hora Luis Javier Ruiz. Luis Javier, gran amigo de la casa, politólogo directamente desde Caracas. Luis Javier, gran saludo, qué bueno que estás con nosotros. Y nos quedamos esta mañana pendientes, nos quedamos así como diríamos en Venezuela, picados, pero eso nos lo quitamos ahorita con el análisis, como siempre, de calidad cuando se trata de ti, pues en esta oportunidad para seguir analizando este delicado tema. Luis Javier, gracias por estar con nosotros. Luis Javier, inicialmente me gustaría tocar el tema que tiene que ver con las palabras del líder de Irán. El líder de Irán fue contundente y quisiera referirme al peso y a la precisión de sus palabras. Fíjate, por ejemplo, comentarios o señalamientos muy particulares. El criminal y terrorista régimen sionista martirizó a nuestro querido huésped en nuestra casa y nos entristeció, pero también preparó para sí mismo un duro castigo. También dice, con este acto el criminal y terrorista régimen sionista ha preparado el terreno para un duro castigo y consideramos que es nuestro deber vengar este asesinato ocurrido en el territorio de la República Islámica de Irán. Por otra parte dice, el mártir Haniyeh dedicó su preciosa vida durante muchos años al campo de la lucha honorable y estaba listo para el martirio. De esta manera sacrificó a sus hijos y a su pueblo. No tuvo miedo de convertirse en mártir en el camino de Dios y salvar a los siervos de Dios, pero consideramos que es nuestro deber vengar su sangre en este amargo y difícil incidente ocurrido en el territorio de la República Islámica. Luis Javier, te preciso en lo siguiente, se avecina, o mejor dicho, ¿qué se avecina de parte de Irán al frente del eje de la resistencia? Corto, mediano, largo plazo. Desde ya sabemos que es algo preciso, pero que también es algo medido. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué piensas al respecto? Cuéntanoslo todo, que te escuchamos. Bienvenido, Luis Javier, gracias por estar aquí. Nuevamente, gracias a ustedes por el espacio y saludos a nuestra audiencia que hasta ahora ve las pantallas de Hispan TV, y nosotros siempre intentando comprender la realidad internacional. Claro. Y esta realidad internacional es bastante compleja y además está dentro de una línea bastante delgada entre la expansión de un conflicto o la contención del mismo. Y creo que en este momento estamos en una etapa de expansión del conflicto a escala sin precedente. Lo decía ya, por ejemplo, la prensa estadounidense, como el New York Times, publicaba que Irán preparaba un ataque certero contra Israel en las próximas horas. Es decir, desde la mediática que ellos mismos controlan, están ya preparando la opinión internacional para una respuesta de Irán en las próximas horas o en los próximos días. Y esto tiene doble interpretación. Primero, una respuesta al asesinato, ¿no?, de la manera como ocurrió contra este importante líder de la resistencia palestina, pero también en reacción a la violación de la soberanía del Estado de Irán, a la soberanía y a la autodeterminación, y además por haber ejecutado una operación encubierta violando básicamente los principios elementales de soberanía territorial de otro Estado. Obviamente, en un contexto de guerra abierta, pudiéramos decir que esto está plenamente justificado, porque ciertamente Israel tiene a Irán en su lista de enemigos militares, así como también el
líder de Irán no ha escatimado esfuerzo en hacerle saber a la cúpula política y militar de Israel que el sentimiento es recíproco y es mutuo, ¿no? Sí. Y esta acción de asesinar al líder de la resistencia palestina lo que ha hecho es incrementar las tensiones y lo que ha hecho es elevar a un nivel superior el conflicto a unas escalas que pudiéramos decir de una guerra directa, que además, vale decir, por la acción que cometieron los servicios de inteligencia sionistas, nos mandan un mensaje de que no quieren la paz y que sencillamente lo que quieren es profundizar el conflicto a escala militar, y por supuesto la confrontación es hasta, digamos, niveles impredecibles en este momento. Lo decía también la representación de Argelia en la ONU cuando desarrollaban la tesis de que justamente las acciones del Estado de Israel son violatorias a la misma Carta de Naciones Unidas, son violatorias al derecho internacional público, son violatorias a la soberanía de Irán, porque además alguien pudiera decir que el Estado de Israel está actuando en legítima defensa cuando sabemos que este argumento ha sido utilizado para masacrar y eliminar a todo un pueblo, que me refiero específicamente a los gazatíes, ¿no? Entonces, desde este punto de vista de la ética y la moral del conflicto, Israel ha roto todos los principios éticos y morales, y por lo tanto no hay ningún derecho a la legítima defensa justificado cuando ha utilizado medios inhumanos y desproporcionados para eliminar a civiles inocentes. Justificado sería una respuesta de Irán, que su suelo ha sido violado y su soberanía ha sido mancillada por una acción cobarde como la de los servicios de inteligencia, que además siempre y constantemente ejecutan este tipo de operaciones. La respuesta que nosotros podemos evidenciar o presumir en los siguientes días va a ser de igual proporción en términos militares, pero además desde el punto de vista diplomático hemos visto cómo en el seno de las Naciones Unidas Irán ha hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo en lograr la condena mundial de estas acciones que están acometiéndose, porque esto no contribuye a una agenda de paz, esto no contribuye al encuentro de una solución que básicamente a estas alturas vemos que la cúpula y la élite militar de Israel no la quiere perpetuar el conflicto de la guerra, porque justamente esto pudiera ser uno de los resultados de la visita de Netanyahu a Estados Unidos las semanas anteriores, que justamente presumo que iba a solicitar permiso para ejecutar estas operaciones que han estado ejecutando en las últimas horas tanto en el sur del Líbano como en territorio iraní. Por lo tanto, esto hace también y le endosa la responsabilidad a la diplomacia estadounidense y a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que de alguna manera están intentando por la vía selectiva eliminar a los objetivos militares que les son incómodos y que además les han encontrado todos los pasos adelante para poder evitar que el Estado de Israel triunfe militarmente hablando en el terreno y que por supuesto continúe la expansión del proyecto sionista en territorios palestinos. Y venimos a caer en ese punto que hemos discutido en distintas oportunidades, Luis Javier, cuando hablamos de ese doble rasero. Es decir, por una parte decimos que queremos equilibrio, que queremos paz, que queremos que se alcance un acuerdo. Me refiero específicamente a la postura concretamente del imperio estadounidense, pues que lleva bajo su ala, obviamente, bajo su ala protectora al régimen israelí. Quieren entendimiento, quieren una negociación, quieren que se alcance un cese al fuego, pero por otra parte son los primeros que también atizan al régimen israelí, y lo atizan de la manera siguiente, pues prácticamente suministrándole armamento, financiándolo, asesorándolo. Para eso fue Netanyahu allí a los Estados Unidos, como tú muy bien lo describes, Luis Javier. La realidad muy compleja, una línea muy delgada en cuanto a la inevitable expansión del conflicto en la zona de Asia Occidental. Nos lo especifica muy claramente Luis Javier, nuestro invitado de esta hora. Para Occidente y para los medios occidentales, pues obviamente Irán prepara una respuesta militar en las próximas horas en contra del régimen sionista, en contra del régimen israelí, y obviamente esto está siendo aderezado y caldeado por los medios de comunicación occidentales. Obviamente, pues hay motivos sin duda alguna, y Luis Javier lo especifica de manera muy clara, porque en Teherán fue asesinado el líder del movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh, y bien se conoce pues
el compromiso sempiterno, permanente, desde el triunfo de la Revolución Islámica como uno de los grandes preceptos del líder fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini, la paz sea con él, que siempre tuvo pues a la causa palestina como ese tema primordial, ese tema ineludible, esa causa necesaria que tiene que llevar o tiene que llegar más bien a un fin realmente positivo. La acción de asesinar al líder y por otra parte esa violación, no solamente en el caso de Irán, sino la violación sistemática y permanente del régimen israelí que no respeta los principios de la soberanía territorial, como bien lo dices. Es algo pues que caracteriza al régimen israelí, que actúa con total impunidad, amparado, insisto en esto, por los Estados Unidos. Obviamente esta acción de parte del régimen israelí, combinada con los acontecimientos que tienen que ver con lo ocurrido en los Altos del Golán, con lo ocurrido en las últimas horas en los suburbios ubicados al sur de Beirut, también en lo ocurrido pues en los puertos yemeníes, pues elevan este conflicto ya a unos niveles que están pues obviamente aumentando, incrementando a una escala militar que puede alcanzar niveles impredecibles. El argumento de Israel, que solamente lo cree Israel y los aliados de Israel, es que actúa en legítima defensa, pero ejecutar un genocidio contra un pueblo definitivamente nunca es ni será un acto en legítima defensa. Fíjate que tocabas el tema de Argelia, Luis Javier, y me gustaría pues leer un poco o revisar un poco lo que dijo la representación de Argelia en esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se trató el tema del asesinato del líder político del movimiento de la resistencia islámica palestina Hamas en Teherán, Ismail Haniyeh. Argelia acusa a Israel de violar el derecho internacional y la soberanía de Irán al haber asesinado a Ismail Haniyeh en Teherán, la capital iraní. Textualmente, el representante de Argelia dice: Israel realizó un acto que violó la soberanía de Irán. Por otra parte, destacó que se está en un momento de peligro extremo y al borde del desastre por los actos terroristas de Israel en la región de Asia Occidental. El representante de Argelia resaltó, por otra parte, que el ataque de Israel contra el líder de Hamas, ha sido claro y maliciosamente dirigido a los cimientos de las relaciones diplomáticas y a la santidad de la soberanía estatal. Textualmente, Argelia dice: Israel ha adoptado la política del derramamiento de sangre y la doctrina de la tierra arrasada, ha fustigado el diplomático argelino. Seguimos con el análisis. No sé si tenemos a Luis Javier con nosotros, no sé si perdimos la comunicación. ¿Me escuchas, Luis Javier? Bien, estableceremos la comunicación con Luis Javier Ruiz en los próximos minutos con toda seguridad. Hay muchos temas donde definitivamente tenemos que traer a colación pues toda esta situación que se ha venido generando a raíz de este crimen, este asesinato por parte del régimen sionista del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Ya tenemos a Luis Javier de nuevo con nosotros. Luis Javier, vamos contigo porque hay que analizar también la posición de Benjamín Netanyahu. Una vez cometido este crimen del líder de Hamas, me refiero a Ismail Haniyeh, primeramente victimizándose y victimizando al régimen israelí ante el mundo. Luego, no aceptar ningún tipo de negociación que conduzca a un alto el fuego en Gaza, poniendo traba tras traba para evitarlo, Luis Javier y amigos. La situación interna en los territorios que ocupa Israel, en la que los habitantes de esos territorios protestan un día sí y otro también para exigir la renuncia de Netanyahu, pues quien se niega a negociar la liberación de los retenidos israelíes en poder de Hamas y además parece estar secuestrado en el poder. Es la impresión que pudiéramos traer a colación en este momento. No sé si estoy utilizando el término correcto, corrígeme o no, Luis Javier, por favor, porque sabe que al salir del poder, me refiero a Netanyahu, le espera un juicio muy duro y una cárcel por el resto de sus días. Ojo,
si es que hay justicia en el mundo, pero pensamos que del árbol caído pues cualquiera hace leña, así que a Netanyahu no le espera un futuro nada halagador. Escucho tu reflexión y tu análisis, Luis Javier. Sí, efectivamente, la posición histórica del primer ministro del Estado de Israel, Netanyahu, siempre ha sido la negación total, e incluso ante la opinión pública internacional, para justificar todas las atrocidades que han cometido en el territorio gazatí. Ellos ponen sobre el análisis una justificación que es supuestamente la acción que se emprendió el 7 de octubre del año 2023 como la causa y el origen de todo este asunto, ¿no? Cuando la realidad es que el Estado sionista durante 70 años ha generado las condiciones objetivas para que la resistencia palestina haga lo que hace, ¿no? Entonces, pareciera que 70 años fueron borrados con una acción de un día, pero aún más cuando comparamos, y aunque suena horrible comparar el saldo negativo y el saldo de bajas de un lado al otro, ellos ponen de manifiesto que los 1.200 civiles que lamentablemente fallecieron ese 7 de octubre son superiores y más importante que los más de 45.000 civiles y niños en la franja de Gaza, ¿no? Entonces, un poco como para justificar ciertas narrativas se utiliza el elemento de la victimización, y ni hablar acerca de la justificación vinculada a los temas de la Segunda Guerra Mundial, que ya en los últimos años no es tan válida para justificar ciertas acciones. Y volviendo más al terreno de lo que le espera a este primer ministro israelí, básicamente sus acciones son vitales, son de supervivencia, son de vida o muerte. ¿Por qué? Porque al momento que Netanyahu no haga lo que sus financistas y sus apoyos políticos le están pidiendo, que es profundizar el conflicto, básicamente él no tendría la mayoría para seguir siendo gobierno dentro del Estado de Israel. Es decir, el parlamento sionista, el parlamento de Israel, podría quitarlo del poder, y eso significa dos cosas. Primero, que retomaran los juicios por corrupción que los tienen pausados, tanto como para él como para su esposa, pero además hay que ser objetivos y ser un poco racional con este asunto. Netanyahu ha cometido tanto acciones políticas como militares suficientes como para que en adelante su futuro y su integridad física no esté garantizada. Me refiero a que donde él vaya a vivir, donde él esté, tanto dentro del Estado de Israel como en Estados Unidos, en cualquier parte del planeta, se ha encargado de él mismo fabricarse suficientes enemigos como para que no pueda vivir en paz en los próximos años. Entonces, básicamente se trata de una cuestión de supervivencia, y que él sabe que en el futuro su vida no va a ser como antes, porque ha cometido tantas atrocidades que perfectamente, si algún día llegara a tener la posibilidad de ser consciente, sabe que no va a poder descansar siendo primer ministro o no siendo primer ministro. Es decir, la situación para él no es fácil, y por lo tanto él necesita seguir adelantando y cometiendo acciones que le permitan generar resultados, y que por lo tanto no se vea necesidad de irse del Estado de Israel, de irse de ese territorio y refugiarse, debo suponer, en territorio estadounidense y solicitar protección de Estados Unidos y de sus servicios de inteligencia, porque sabe perfectamente que la resistencia palestina no va a descansar hasta lograr cobrar venganza y justicia por los crímenes que ha cometido en territorio gazatí y fuera del territorio gazatí. Entonces, desde el punto de vista de la supervivencia como un individuo, pudiera ser comprensible que hace y comete las acciones impensables para garantizar su propia existencia. Lo que no cuenta dentro de su estrategia es que del lado de la resistencia palestina y los aliados de la resistencia palestina también hay una estrategia de resarcimiento y de búsqueda de justicia ante las grandes atrocidades que ha cometido, no solamente como individuo, sino como representante de un Estado y de una entidad con grandes capacidades políticas, económicas y militares, obviamente con alianza de Estados Unidos y buena parte de Europa. Entonces, cuando planteamos este análisis objetivo, pudiéramos intentar, aunque esto no quiere decir que compartamos esa posición, analizar objetivamente del por qué de forma desesperada él hace y comete acciones, porque él sabe perfectamente en qué terreno ha estado pisando. Netanyahu ha jugado siempre entonces a la negación de los reales acontecimientos. Para el premier israelí, el 7 de octubre, esta operación Tormenta de Al-Aqsa es la razón por la que el régimen está actuando en defensa propia, porque así
no se cansa de repetirlo una y otra vez, pero actuar en defensa propia no es cometer un genocidio, no se parece absolutamente en nada, y eso es lo que está cometiendo el régimen israelí, un genocidio contra la población civil allí en la Franja de Gaza. Lo decía muy acertadamente Luis Javier cuando se refería a esa cantidad de civiles palestinos, mayormente mujeres y niños, víctimas de este genocidio israelí. Todos los días la cifra aumenta de manera desproporcionada, y esto sin tomar en cuenta los civiles que permanecen debajo de los escombros, que es una cantidad realmente muy representativa y que pudiera disparar las cifras de fallecidos, va a disparar las cifras de los fallecidos indudablemente una vez que esto pueda ser ratificado, pueda ser controlado o pueda ser ya determinado. Lo cierto del caso es que, bien lo dice Luis Javier, Netanyahu necesita esa mayoría en el Parlamento para poder seguir gobernando. No se puede quedar sin esa mayoría, y para ello tiene que seguir cometiendo acciones que le permitan, pues, sobrevivir políticamente, mantenerse en el poder, o más bien, si no es mantenerse en el poder sobreviviendo de esta manera, es correr la arruga para un fin que parece inevitable, un fin de tipo político y un fin de tipo judicial, es decir, su salida por la parte ni siquiera de atrás, sino la salida realmente de una manera catastrófica por lo terrible que ha sido su gestión a lo largo de todos estos años, y que ha tenido pues como elemento de colofón este genocidio imperdonable en contra del pueblo palestino. Y en segundo lugar, tener que afrontar la justicia, porque estos delitos, estas violaciones de los derechos humanos y más los delitos de corrupción, más la impopularidad cabalgante que entre los habitantes de los territorios ocupados pues tiene Netanyahu, donde hay todas las semanas, bien lo sabes Luis Javier, protestas exigiendo su salida, exigiendo su renuncia, exigiendo que se establezca finalmente un cese el fuego permanente, que es lo que quiere el movimiento Hamás y que es lo que quiere obviamente el pueblo palestino, para luego entonces poder entrar a negociar la liberación de los retenidos que aún luego de 10 meses permanecen en manos del movimiento de resistencia islámica palestina, Hamás. Ojo, retenidos, no los podemos llamar secuestrados, porque son personas que a las pruebas nos remitimos, los que han sido liberados. Es decir, me refiero a israelíes que han sido liberados luego de estar en poder de Hamás, pues han dicho que el trato ha sido realmente ejemplar en comparación al trato que reciben los palestinos de parte del régimen israelí. Esa cantidad de ciudadanos, de esa cantidad de civiles palestinos que prácticamente inundan las cárceles israelíes sin motivo alguno. Y no solamente adultos, estamos hablando de niños encarcelados junto a adultos en cárceles israelíes. Realmente terrible. Luis Javier, Netanyahu pudiera estar pensando en apoyar, ahora sí, es decir, llegó el momento para Netanyahu, es una teoría, una vez asesinado Ismail Haniyeh, el líder de Hamás, pues proponer un alto el fuego en Gaza. ¿Tú crees que Netanyahu de verdad pudiera estar pensando en que logró uno de los objetivos que se proponía al comienzo de este genocidio, creyendo que con el martirio de Haniyeh se acabó el movimiento de resistencia islámica palestina Hamás? ¿Tú piensas que Netanyahu pudiera estar tramando tal vez bajar el nivel de la situación en Franja de Gaza, porque se le vienen frentes abiertos, lo venimos comentando, contra Irán, contra el Líbano, contra Yemen, contra Siria, ojo, y sus aliados, porque seguramente al eje de la resistencia se le van a unir aliados que están conscientes en la necesidad de buscarle una solución satisfactoria y positiva a este gran problema? Verdaderamente Estados Unidos, que se enfrenta a unas elecciones presidenciales en el próximo mes de noviembre, le convendrá inmiscuirse en un conflicto que no serán fáciles de confrontar.
te pregunto, el eje de la resistencia, la República Islámica de Irán, no van a tardar tiempo en ejecutar las acciones que tienen previstas contra el régimen genocida de Israel. Son varios planteamientos, pero tienen que ver pues prácticamente con una iniciativa que vendría de la mano de este señor Netanyahu. ¿Cómo ves la posibilidad de lo que pueda estar tramando en lo que tiene que ver en concreto con el conflicto en la Franja de Gaza y obviamente lo que se le viene encima? Luis Javier, cuéntanos. Es evidente que el planteamiento del diálogo no está sobre la mesa y que la estrategia de ir progresivamente eliminando a cabecillas y a dirigentes importantes, estratégicos y de alto nivel político-militar, como lo ha planteado, fíjense que en simultáneo a la violación y a este asesinato traicionero en territorio iraní, en simultáneo emprendían acciones de tipo militar encubiertas al sur del Líbano contra también altos dirigentes de la estrategia política militar de Hezbollah. Ellos, desde dos puntos de vista, desde dos puntos estratégicos, pretenden ir eliminando progresivamente a quienes consideran que son los pensadores y los estrategas que diseñan los planes de resistencia al asedio y a la ofensiva del ejército de Israel. Eso por ahí por una parte. Y segundo, están conscientes también de que con meter estas acciones de violación de soberanía de Irán, de Yemen, del Líbano, por supuesto, reciben el respaldo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, aunque esté en una circunstancia electoral bastante frágil, el elemento discursivo en el seno de los Estados Unidos justifica la agresión del Estado de Israel. Recordemos que muchos senadores, tanto demócratas como republicanos, están estrechamente ligados con el Estado de Israel, ya sea por condición étnica o ya sea por negocios financieros, económicos, políticos e incluso desde el punto de vista religioso. Y por lo tanto, la existencia de una supuesta amenaza exterior hace que, por ejemplo, Donald Trump diga que Biden ha sido un poco insuficiente e ineficaz en la estrategia de contención de la resistencia palestina, y por lo tanto él utiliza ese elemento para que sus votantes y sus electores lo apoyen en una estrategia supuestamente de terminar con el conflicto en el Asia Occidental. Por otro lado, no hace falta que Estados Unidos se involucre directamente en términos militares, porque su intervención es de tipo financiera y de envío de armas. Sí. Pero además hay otro elemento importantísimo sobre la ecuación, que es la participación de los países miembros de la OTAN, entiéndase Europa. Entonces, la OTAN, que también es aliada como por escrito del Estado de Israel, va a respaldar las acciones que emprenda en términos de alguna operación militar fuera de las fronteras. Lo han hecho en los últimos años, por ejemplo, la manera como Francia, Inglaterra, junto a Estados Unidos atacan a Yemen, amparados supuestamente en defender el comercio internacional marítimo, no es más que un apoyo directo al Estado de Israel. Entonces, bajo esa estrategia, el primer ministro de Israel ejecuta ampliamente e impunemente algunas acciones de tipo militar, porque sabe que va a contar con el respaldo y el apoyo logístico de Estados Unidos y de la OTAN, en que nos referimos específicamente a los países europeos que tienen mayor presencia militar dentro de este territorio de Asia Occidental. Y todos ellos justamente están vinculados y presionados, no solamente desde el punto de vista político, también desde el punto de vista financiero y económico, dado que los financistas del Estado de Israel poseen importantísimas propiedades financieras en Estados Unidos y en Europa, y que por lo tanto pueden de alguna u otra manera intentar manipular y presionar desde el punto de vista económico a muchos gobiernos para que ejecuten los apoyos necesarios en este contexto. Esto ha sido básicamente, aunque pareciera paradójico, el ejemplo histórico. Básicamente este gran apoyo que tiene logístico y financiero el Estado de Israel en relación al conflicto lo hace suponer que no es el David, sino que él es el Goliat del siglo XXI, y que el David paradójicamente son los palestinos, que en diferencia, en proporción a la fuerza militar, son más débiles pero más inteligentes a la hora de resistir, y tan inteligentes son que el Estado de Israel y el gran aparataje militar y financiero no han podido exterminar a la resistencia en los territorios. Ni lo podrán hacer. Cuenta de que justamente, dígame. Ni lo podrán hacer.
Y lo podrán hacer justamente porque hay lo comentábamos en otros programas, sí. Una de las razones que mueve al pueblo palestino es el arraigo y la identidad a su territorio y a su tierra, en comparación a muchos soldados israelíes que no nacieron en este territorio y que básicamente vienen de Europa, sus familias, y que se han apropiado de territorios que no les pertenecen, y por lo tanto cuando ven que las circunstancias se tornan difíciles, lo primero que hacen es huir por los principales aeropuertos. Bien, el diálogo definitivamente no está planteado por parte del régimen israelí. Prueba de ello las acciones criminales que vienen cometiendo de manera permanente. La eliminación de quienes lideran las estrategias del eje de la resistencia. Es bien importante acotar una y mil veces el hecho de que el régimen israelí recibe ese respaldo de los Estados Unidos, que tal vez no sea en el terreno, es decir, no participan directamente en una confrontación militar, pero bien reciben el respaldo a nivel de armamento, a nivel de lo que es concretamente el financiamiento, a nivel de lo que es la asesoría. Y también está lo que acotaba y que me parece que es un punto importante que has traído a colación, Luis Javier, y es la participación de los países de la OTAN, estos países europeos que en caso tal de que surja esta escalada de violencia, apoyarían al régimen israelí. Ahora cabría preguntarse qué va a pasar con el eje de la resistencia y los apoyos que pudieran recibir si realmente esta escalada de violencia llega a esos niveles a los cuales pudiera alcanzar, unos niveles realmente, no quisiera llamarlos desproporcionados, pero sí unos niveles considerables que si entran en acción países ajenos a la zona de Asia Occidental, pues obviamente traerá como consecuencia de que el eje de la resistencia también va a tener respaldos que van a venir desde fuera de la región de Asia Occidental. Luis Javier, gracias por estar con nosotros. Yo te agradezco muchísimo, de verdad, tu tiempo, que hayas podido orientarnos con tu análisis sobre este tema que lo venimos analizando de manera continua en esta transmisión que no descansa a través de las pantallas de Hispan TV, para que ustedes, amigos televidentes, estén informados no solamente de los acontecimientos, sino ir un poco más allá con el análisis de los expertos. Así que agradezco muy encarecidamente a Luis Javier Ruiz, politólogo, amigo de la casa, directamente desde Caracas, Venezuela. Vamos a darle la más cordial bienvenida a otro buen amigo como lo es Lisandro Brusco. Lisandro nos acompaña directamente desde Rosario, en Argentina. Lisandro, gracias por estar con nosotros en este programa especial. Me gustaría comenzar contigo, pero inicialmente traer a colación lo dicho por el representante de Irán ante Naciones Unidas en esta reunión extraordinaria que tuvo lugar hace pocas horas y que terminó, yo diría que hace poco más de una hora, en la cual el representante de Irán ante Naciones Unidas, Said Iravani, fue realmente contundente al afirmar que el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en Teherán no habría ocurrido sin el apoyo de los Estados Unidos a Israel, que es lo que veníamos hablando y lo que veníamos analizando junto a Luis Javier. Textualmente, Amir Said Iravani asegura que la responsabilidad de Estados Unidos no debe ser ni puede ser ignorada como parte de este crimen atroz. Esto no se habría cometido sin permiso, sin el apoyo de la inteligencia estadounidense, y ahí vamos una vez más entonces al punto del viaje de Netanyahu a los Estados Unidos, es decir, donde se reunió obviamente con las personas con las que se tenía que reunir para lograr la autorización, el permiso y el respaldo para cometer todas estas acciones violentas de estos últimos días, incluyendo obviamente el tema que nos concierne en este momento, que es el asesinato, el crimen del líder del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, Ismail Haniyeh. Decía también Iravani, Estados Unidos como aliado estratégico de Israel debe asumir su responsabilidad
en este crimen. Lisandro, fíjate lo siguiente, veníamos conversando con Luis Javier acerca de lo que venía o lo que pudiera estar planteándose y pensando este señor Netanyahu, el premier del régimen israelí, en cuanto a esta escalada de violencia que se avecina. Es algo que pudiera verse como inevitable, como van surgiendo los acontecimientos. Y te consulto lo siguiente, Lisandro, en medio de este conflicto que pareciera tornarse ya como una escalada de violencia, te pregunto, ¿qué posición, qué postura asumirían, según tu punto de vista, países de la región que firmaron, por ejemplo, una normalización de relaciones con el régimen de Israel? Ojo, Israel busca desestabilizar la zona, lo venimos comentando y todos los analistas coinciden en lo mismo. Y estos países lo saben, lo tienen que saber, y son países que forman parte de la zona. ¿Qué postura tomarán, por ejemplo, y se espera que tomen países referentes como Rusia, como China, como Turquía, en caso de que escale la violencia y la OTAN, por ejemplo, respalde militarmente al régimen israelí? Una escalada de violencia en Asia Occidental, Lisandro, sería extremadamente peligrosa, bien lo sabemos, y podría escalar aún más, por poner un ejemplo de lo que podría pasar. Ojo, ¿qué pasará en este punto en concreto si Donald Trump definitivamente llega a la Casa Blanca? Te planteo una serie de incógnitas y me gustaría que nos la develaras según tu análisis preciso, como nos tienes acostumbrado. Lisandro, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas noches aquí desde Argentina, de la ciudad de Rosario. Primero saludar también a Luis Javier, y saludar sobre todo al pueblo venezolano, que justamente es un pueblo que está en este momento en resistencia contra la escalada del imperialismo yanqui en nuestra región, así que vale la pena el abrazo solidario, en este caso a través de Luis Javier, pero para todo el pueblo venezolano. Y son escenarios difíciles, si se quiere, de prever, de la misma forma que era difícil de prever el escenario actual hace aproximadamente 6 meses. Era muy difícil de decir, bueno, qué va a suceder, qué va a pasar. Sí está claro que el régimen colonial israelí está haciendo todo lo posible para boicotear todas las mesas de negociación o el diálogo posible para un alto al fuego. Lo que busca es estirar en tiempo para una propia sobrevivencia de un régimen que está en crisis por todos lados, desde lo económico, desde lo militar, que no ha cumplido con su supuesto objetivo de exterminar a la potencia palestina, como decía, en lo económico, la crisis que atraviesa el régimen colonial israelí en modo interno, y por otro lado la crisis política que atraviesa, que lejos de homogeneizar a la sociedad colona israelí, hoy por hoy vemos también que hay confrontación hacia adentro de la propia sociedad, distintas posturas, matices distintos, si se quiere, un acuerdo con la ocupación, pero sí una crisis que se ve en las movilizaciones que por parte de los colonos, sobre todo en la colonia de Tel Aviv. En ese sentido, el escenario posiblemente se llega a escaladas aún mayores. De todas formas, estamos hablando de hace tiempo que hay un escenario de regionalización de lo que es el conflicto, tanto en el sur del Líbano, obviamente, bueno, con lo que pasó en Beirut. Ya recordemos que no es el primer ataque que hubo en estos días, sino que ya también había habido otro en enero sobre la capital del Líbano. Y lo que está haciendo el eje de la resistencia, resistiendo justamente, pero también a través de gobiernos como el gobierno de la República Islámica de Irán, agotar las vías diplomáticas, en este caso pidiendo esta reunión extraordinaria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque lo que queremos y quieren evitar los movimientos populares, los movimientos de resistencia al régimen colonial israelí y al imperialismo norteamericano, es que no haya más derramamiento de sangre de los pueblos, porque sabemos que en un escenario futuro
de ampliación del conflicto bélico, los que vamos o los que van a poner el cuerpo justamente van a ser los pueblos y seguramente en este caso el Estados Unidos de Norteamérica, sus gobernantes lejos van a estar o lo van a mirar por TV, como también lo hace la mayoría de los gobernantes de los países de Europa occidental. O sea, en ese sentido, acabar toda la vía, si se quiere, también diplomática, forzar a que se detenga el genocidio sobre la población nativa palestina, pero obviamente no dejar de luchar, de combatir, porque sabemos, y eso lo sabía también Ismael Haniyeh, que la liberación de pueblos requiere de grandes sacrificios y en ese sentido posiblemente sean aún mayores de lo que estamos viendo, sobre todo en la Franja de Gaza. El escenario difícil de prever realmente, sin duda alguna. Está claro que el régimen israelí sigue buscando alargar el tiempo para permanecer vigente, para permanecer vivo, para sobrevivir, para correr la arruga, pues en un fin que es inevitable. Lo hemos conversado en otras oportunidades y dentro de todo pues parece también estar más vigente que nunca. El régimen ha abierto y sigue abriendo varios frentes en lo que ha determinado como necesario para poder sobrevivir y tiene que ver concretamente con esta escalada de violencia. Es lo que el régimen israelí, es lo que Benjamín Netanyahu, es lo que quienes apoyan a Netanyahu dentro de la Knesset, dentro del mismo equipo de gobierno, pues quieren realmente que ocurra, que el régimen israelí en medio de toda esa crisis, que no solamente es a nivel externo, es decir, estos frentes que ha abierto, sino también a nivel interno. Lo comentábamos también con Luis Javier hace cuestión de muy pocos minutos cuando hacíamos referencia, Lisandro, al hecho de las protestas sistemáticas y permanentes contra el señor Netanyahu, pues todas las semanas, por no decir todos los días, frente a su casa, frente a sus despachos, etcétera, etcétera, la gente exigiendo que este señor, en primer lugar, busque una solución para tratar de no vamos a decir desescalar el conflicto en Gaza, porque bien sabemos que lo hemos analizado también en distintas oportunidades, sabemos muy bien que la mentalidad del israelí es prácticamente querer acabar con los palestinos, pero sí buscar por lo menos una negociación que permita la liberación de los retenidos israelíes que permanecen pues en manos del movimiento Hamas. Esto es algo que Netanyahu no ha podido, o no tanto que no ha podido, no ha querido enfrentar, no le ha dado la gana de enfrentar, prefiere seguir con este conflicto abierto y llevarlo a los niveles que lo está llevando en este momento. Qué importante, Lisandro, cuando haces referencia a que Irán, pues a la actitud y sobre todo las iniciativas que ha desarrollado la República Islámica de Irán, quien siempre ha venido buscando una solución diplomática, una solución pacífica para evitar precisamente un derramamiento de sangre en caso de una escala del conflicto bélico. Pero se está viendo que si Israel realmente no es capaz ni siquiera de sentarse a negociar un cese el fuego con Hamas por el bien del pueblo palestino y hasta de los mismos colonos, porque bien sabemos que los colonos israelíes, estamos hablando de cientos de miles, por no hablar de un millón, de colonos que han abandonado pues prácticamente los sitios en los cuales residían, precisamente huyendo de la violencia. Vamos a ver entonces cómo se siguen planteando estos acontecimientos, porque hay muchas dudas y sobre todo hay muchos elementos que realmente le ponen como ese picante, como esa pólvora realmente a cada uno de los acontecimientos. Y es una lástima realmente que estemos hablando de una escalada de violencia por decisiones irracionales, o mejor dicho, decisiones que son
convenientes para una de las partes, pero que realmente no son convenientes para la paz mundial. Lisandro, ¿qué posición adoptará la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, si le sumamos a todas esas acusaciones que hay contra el régimen genocida de Israel, este asesinato de Ismail Haniyeh? Y sobre todo en las circunstancias en las que tuvo lugar. Estamos hablando de que tuvo lugar en un tercer país, en este caso Irán. Estamos hablando de una personalidad que gozaba de inmunidad por su presencia como invitado especial para la toma de posesión del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian. Estamos hablando de cortes internacionales, estamos hablando de cortes penales, Lisandro. Tienen que reaccionar de alguna manera y tomar decisiones que sean realmente vinculantes. Yo pienso que ya es una urgencia. No sé qué piensas tú en este sentido y sobre todo si es factible que definitivamente tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Internacional de Justicia puedan tomar decisiones categóricas que fundamenten el hecho de que Israel tenga que tomar una actitud que los lleve a acabar con toda esta iniciativa de violencia que sigue desarrollando. Lisandro, te escucho. Sí, la verdad que ya Israel, el régimen colonial israelí, ha roto cualquier lógica de lo que es la normativa internacional. O sea, ya eso es histórico, pero cada vez que toma una decisión alguno de estos organismos, como por ejemplo la Corte Internacional de Justicia, sobre los asentamientos ilegales en territorio palestino, en el caso de Cisjordania, por ejemplo, al otro día ya vemos que la ola de colonos agrediendo, violentando sobre la población nativa palestina, no solamente que continúa, sino que se agrava. No solo eso, sino que los funcionarios del régimen colonial israelí impulsan que todavía sean aún mayores, tanto en cantidad como en grado de violencia. Hemos visto también imágenes de que militantes internacionalistas han sido también violentados por estos colonos, o sea, ciudadanos inclusive norteamericanos. En ese sentido, no han respetado y no van a respetar nunca ninguna decisión de estos organismos internacionales. No solo eso, sino que lo acusan de antisemitas, o sea, aberraciones, irracionalidades por parte del régimen colonial israelí, que la única forma que estos organismos, si se quiere, lleven a cabo posturas que sean vinculantes realmente, es a partir también de la presión de los pueblos. O sea, nosotros no creemos que por una actitud bondadosa de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia sancionen realmente, lleven un bloqueo a cabo, por ejemplo, sobre el régimen colonial israelí, obliguen a terceros países a bloquearlo, por ejemplo, económicamente, sino que eso se va a lograr a partir de la presión popular. Esto que señalabas, atacaron un tercer país, o sea, atacaron la República Islámica de Irán para asesinar, un asesinato dirigido, orquestado. No hace falta ser analista internacional, no hace falta tener mucha capacidad de reflexiva. Digo, semanas previas se juntó, como señalabas vos al principio, del que Netanyahu con el gobierno de Estados Unidos, justamente en Estados Unidos, no en Norteamérica. Digo, a ver, que esto estaba planeado y que tenía el guiño de Estados Unidos, es más que obvio que usaron la inteligencia norteamericana para llevar a cabo este asesinato del líder del movimiento de resistencia islámica. Es más que claro, digo. Y no hay una postura. Imagínense del lado inverso, que algo le suceda a un presidente X, por ejemplo, en Estados Unidos. Digo, a ver, ¿qué pasaría? Digo, a ver, ya pasó la historia, hemos visto que ha pasado también, que han justificado intervenciones militares en otros países a partir de atentados que han sufrido dentro de su propio territorio de dudosa procedencia. O sea, está claro que la movilización popular va a condicionar
también las decisiones de estos organismos. Hace falta mucho más movilización popular para generar un bloqueo al régimen colonial israelí, que hoy por hoy el único bloqueo que lo está haciendo es la resistencia yemení en el Mar Rojo, digo, de esas características, pero a partir también de movilizaciones que no tengan que ver quizás con la organización armada, la resistencia armada, y en ese caso en Occidente, quizás también en Latinoamérica tenemos que llevar a cabo esa tarea, que los gobiernos rompan las relaciones diplomáticas, comerciales, culturales con el régimen colonial israelí, y esa es tarea también de nosotros y nosotras. Sí, sin duda alguna, esta movilización popular de la que haces referencia es fundamental, es muy importante, pero también debe ir de la mano, es mi opinión muy particular, de una acción tangible, una acción realmente palpable, una acción determinante de parte de los liderazgos de esos mismos países, de parte de los gobiernos de esos países, porque obviamente lo venimos hablando de una manera muy frecuente porque es lo que estamos viendo, es lo que se está viendo todos los días. En el caso de algunos países, obviamente, que respaldan al régimen genocida israelí, entiéndase Estados Unidos, entiéndase algunos países europeos, los pueblos están movilizados. Vemos manifestaciones, inclusive lo traigo a colación en distintas oportunidades. Llama muchísimo la atención que una cantidad enorme de universidades en los Estados Unidos, los estudiantes, los profesores están en pro de la causa palestina, pero el gobierno, lejos de escuchar, obviamente sabemos las razones, lo que hace es reprimirlos violentamente, es decir, prácticamente atacando a su propio pueblo, en función de defender sus intereses y en función de defender, en este caso, a un régimen genocida. Es decir, no hay razón o no debería haber razón para que los gobiernos fustiguen a sus ciudadanos de manera como está ocurriendo en Estados Unidos, como está ocurriendo en países europeos, en detrimento del pueblo, es decir, fustigar a esa población precisamente para beneficiar, en este caso, a un régimen con el que le interesa tener buenas relaciones. En el caso de la impunidad hacia el régimen israelí, pues esto no tiene razón de ser, bien lo dice Lisandro con mucha propiedad. No está dentro de la más mínima lógica si hablamos, ojo con esto, de la urgencia de que pueda predominar la paz en nuestro mundo. El régimen no está para la labor, y mucho más con el apoyo sempiterno, total e integral de los Estados Unidos y sus aliados. Y un punto que me parece neurálgico que has tocado, Lisandro, es esa victimización permanente del régimen israelí, en este caso concreto encabezado por su primer ministro Benjamín Netanyahu. El régimen vive victimizándose. Los que están en contra del régimen israelí y de todas sus acciones criminales, las cuales cada día, yo diría cada hora, se hacen más y más visibles, se hacen más y más evidentes, pues los que están en su contra son antisemitas. Y esto es un término que definitivamente es, como bien se pudiera decir, la excusa perfecta hasta cierto punto que el régimen israelí mantiene vigente para tratar de justificar todas y cada una de sus acciones criminales. Pero es importante cuando haces mención de la movilización popular, y es lo que se está viendo en muchos países progresistas, pero también en países donde los gobiernos están apoyando al régimen israelí, los pueblos están desafiando a esos gobiernos, y eso realmente es encomiable, y es realmente, lo comentábamos con otros analistas hace cuestión de pocas horas, cuando hablábamos de que la presencia de los pueblos, la actividad de los pueblos es la que realmente va creando las grandes revoluciones, y este accionar de los pueblos pues obviamente va a terminar en un momento determinado en una gran revolución que va a traer, o que tiene que traer de una u otra manera, la justicia social. Estamos conversando con Lisandro Brusco, nos acompaña directamente desde Rosario, en Argentina. Un gustazo tener la oportunidad de conversar contigo, Lisandro. Y
me gustaría insistir contigo en particular en el supuesto de esta escalada de violencia en Asia Occidental en caso de que definitivamente llegue a materializarse. ¿Piensas tú que están claras las posturas que asumirán todos y cada uno de los países que pueden ser determinantes para evitar la escalada? O por otra parte, acabar con la presencia sionista en la región. Según tu punto de vista, tú que estás en América Latina, tú que estás en Sudamérica, ¿qué postura asumiría América Latina? Y sobre todo, un continente que no hemos tocado, pero que me parece fundamental, África, en este aspecto. Países con pueblos irreverentes en el caso de América Latina y pueblos oprimidos en el caso de África, y que tendrían razones para actuar, para presionar a sus gobiernos. Lisandro, te escucho. Sí, en Latinoamérica la situación, bueno, es compleja en todo sentido. Lo estamos viendo no solamente en Venezuela, con el intento de golpe de Estado sobre el gobierno del presidente Maduro, sino bueno, también países progresistas, aunque se consideran progresistas con respecto al tema de Venezuela, han tomado posturas muy vinculadas al que impone el imperio norteamericano en la zona. Bueno, en la Argentina ni hablar, que tenemos el gobierno del fascista de Javier Milei, que ya se ha declarado abiertamente pro-sionista, pero sí tenemos, si se quiere, una particularidad de un llamado siempre a la paz mundial. Siempre hemos estado, si se quiere, como continente alejado o si se quiere, neutral con respecto a otras contiendas bélicas. En ese sentido puede jugar de un lado o de otro, ¿sí? Justificando ese neutralismo para continuar con la ocupación sionista sobre el territorio palestino, pero por otro lado también le puede quitar un poco de legitimidad al régimen colonial israelí. Yo creo que acá en Latinoamérica lo va a condicionar también las movilizaciones, como pasa en Europa, digo, sí. En Occidente, las movilizaciones populares. Sí, Brasil ha tomado una postura clara con respecto a la ocupación del régimen colonial israelí sobre Palestina, sobre todo sobre las incursiones sobre la Franja de Gaza, de la misma forma que Colombia ha tomado posturas también claras. Y en ese sentido hay que acompañar esas decisiones, pero también hay que presionar más, como decía vos, sobre otros países que justamente tienen posturas tibias o más del régimen colonial israelí. Es complejo por las propias crisis que tenemos hacia dentro de la política, poder influir en lo que está pasando, si se quiere, en Asia Occidental.